Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido o mi querida Libra. Te quiero muchísimo, Libra, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen tus hadas que tú siempre puedes ser tu propio caballero, que tú tienes las capacidades, tienes todos los conocimientos, y si no los tienes, bueno, averígualos, y si sientes que no tienes fuerzas, bueno, pide fuerza a tus guías espirituales, y nosotros también te enviamos fuerzas desde acá, pero a que tú puedes avanzar. Vamos a ver qué nos dice el maestro Buda en el día de hoy. Nos dice que la conexión para ti es totalmente profunda y que confíes muchísimo más en ti, que confíes en tus capacidades y en tus habilidades. El día de hoy quiero que hagas una pregunta de cualquier cosa y vamos a ver si te responden sí o te responden no. Bueno, voy a contar 1, 2, 3. Haz tu pregunta ya en este instante, en este momento. Bueno, y vamos a ver qué te responden las cartas a ti el día de hoy. A lo que tú estás preguntando, la respuesta es totalmente sí. Es positiva. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes, ¿ya? La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos ahora a comenzar la lectura para las parejas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero y que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que la verdad ha perdido el interés en ti. Es una persona que realmente ya no, los sentimientos que tenía antes por ti, bueno, esos sentimientos volaron, no sé qué fue lo que pasó, problemas, dificultades que ustedes hayan podido tener, pero no lograron superarlos definitivamente. Es una persona que está cansada o cansado de la situación que están viviendo ustedes ahora y dice que, bueno, que las cosas ya no son las mismas que antes. Y que la verdad quisiera que se diera como o sea, que hubiera como te digo, una decisión definitiva, que tal vez ustedes están en un momento muerto de no saber qué decidir, de no saber qué hacer. Bueno, es una persona que ya está lista o listo para tomar una decisión, ya sea en volver a comenzar o ya sea para terminar por siempre la relación de ustedes. Tu persona especial, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad, tu persona especial te desea lo mejor a pesar de todo, a pesar de la situación. Espera que tú avances, que tú crezcas en todos los aspectos de tu vida y que realmente listo. O sea, aunque las cosas pasaron, sucedieron, pero es alguien que no te guarda rencor, es alguien que tal vez sí lo demuestra así de esa manera, pero no es cierto. Tu persona especial piensa que tú lo engañas o que tú la engañas, que eres tú quien ha roto la fidelidad, que eres tú quien ha roto esta relación. Recuerda que esa podría ser también una lectura en espejo, ¿cierto? Que podríamos estar leyéndolo al revés. Es una persona que tiene ya la certeza, la seguridad de esa infidelidad tuya, y la verdad es que le está causando bastante crisis, inclusive yo diría que una crisis emocional, una crisis espiritual en este instante. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La verdad es que la relación no va a mejorar, la relación ya no va para más, la situación es bastante desfavorable entre ustedes dos. Ustedes habían confiado mucho el uno en el otro. La verdad es que o sea, hubo algo que ya, como que se rompió, como que se quebró, como que ya no fue para más. Bueno, en esa situación están. Y la verdad es que no están siendo prudentes ni el uno con el otro. Yo digo que, bueno, tus guías espirituales, no digo yo, tus guías espirituales te dicen en este instante que es mejor la prudencia, que hablen, que aclaren las cosas entre ustedes dos y que tomen una decisión firme, ya sea en un sentido o en el otro. Quiero decir, en avanzar o terminar la relación de ustedes, porque al parecer están ahí como quieto, como muerto, como que eso se está muriendo y como que ya está oliendo mal, como que ya no da para más. Bueno,
Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy, que te va a llegar una luz o que te está llegando una luz, una iluminación. Pide y se te dará, te están diciendo tus guías espirituales en este instante. Si te sientes muy confundido, muy confundida, bueno, es momento de pedir ayuda espiritual o el consejo de alguien que realmente te pueda orientar de una manera adecuada. Tus hadas te dicen en el día de hoy que no te olvides de practicar el amor propio, que este es el momento de pensar en ti, de pensar en las personas que realmente te aman, que realmente te quieren y que sea lo mejor para ti la decisión que tú tomes. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que la salud florece en el valiente. ¿Tienes miedo de tomar esa decisión? ¿Tienes miedo de tal vez enfrentarte a una ruptura o tener que enfrentarte también a volver a comenzar cierta relación y no saber qué hacer? Bueno, es momento de que tomes esa decisión y avances, porque ahí donde estás, absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de la revelación. Tú vas a saber muchas cosas que no sabes en este instante y eso te va a ayudar a tomar la mejor decisión para ti, para tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo conozco y yo descubro la verdad de esta situación. Bueno, y es lo mejor para que tú puedas tomar la mejor decisión para ti. O escribe, hecho está en los comentarios de este video. Pide ayuda a tus guías espirituales, pide asesoría, porque la verdad la necesitas en este momento. Te mando un abrazo gigante, gigante, mi querido Libra, que estás pasando por esta situación en tu pareja, en tu relación. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteras o solteros, mis queridos Libras. Bueno, hay cierta persona que te manipula a ti, ¿cierto? Bueno, es una persona que muy seguramente inclusive hasta te engañó o tú engañaste a esa persona. Bueno, es momento de ponerle ya el estate quieto, el límite a esa situación, porque te está llevando a perder no solamente tiempo, esfuerzo, energía, sino que al parecer también te está llevando a perder dinero. Tienes que tú poner las cosas claras, porque es una situación que te podría estar perjudicando en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, las discusiones no acaban, las discusiones no terminan con esta persona. Tienes que ponerle un estate quieto a este personaje, porque de lo contrario te va a seguir perjudicando, ¿ya? Al parecer tú sí lo vas a hacer. Tú sí lo vas a comprender. Pero mira, aléjate definitivamente de esa persona. Ya verás que si te alejas de ese personaje, si haces un cierre definitivo con esa persona, las cosas comienzan a funcionar, comienzan a avanzar a tu favor. Porque de lo contrario, no. Mira, si esta persona quiere volver contigo o quiere una amistad contigo, te digo que esa persona te va a engañar. Esa persona no te va a decir la verdad y lo único que buscará será perjudicarte después. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Te dicen que la razón te hace fuerte. Tú ya sabes realmente qué es lo que es hacer con esta persona. Tal vez tienes ciertos apegos emocionales con este personaje, pero no. Yo te digo que es momento de que cortes ya cordón umbilical con este personaje y que avances en tu vida. Vamos a ver ahora qué me le dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Bueno, me dice que si tú estás esperando a alguien para hacer una relación firme, una relación duradera en el tiempo, sí la vas a tener, sí lo vas a conseguir, pero vas a tener que esperar un poco porque aún se demora esa persona que tú tanto quieres en tu vida, para construir algo con esa persona. Bueno, vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a ti el día de hoy. Mira, te dicen que precisamente seas tú la luz para otras personas, que ilumines con esa luz que tú tienes, que te llega iluminación de lo alto para ayudarte a ti, no solamente a ti, sino para poder ayudar a otras personas. Las hadas te dicen que pienses solamente en el aquí y en el ahora. No es momento de ya, bueno, el pasado ya pasó, el futuro ya viene, sí, planear para el futuro y toda esa cuestión, pero sin de manera obsesiva, ¿ya? Tienes que seguir adelante con tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me supero, yo dejo el pasado atrás y avanzo en mi vida. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video, pero efectivamente hazlo ya, que no se queden como unas frases aquí en los comentarios del video, hazlo efectivamente. Bueno,
Vamos a ver ahora la lectura para las personas que están preguntándome en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas el día de hoy. Bueno, que hay ciertas situaciones legales que tú debes organizar, que tú debes cuadrar, porque esto te está trayendo a ti como muchos altibajos. Y la verdad, si tú no lo haces, la situación podría verse bastante grave, podría perjudicarte bastante. Tus negocios, tus ingresos, todo eso se podría perjudicar mucho para ti. Bueno, también me están diciendo las cartas que tal vez hay personas que te han dejado solo o sola en esta situación. Bueno, avanza tú, que tú tienes el respaldo para poder y el conocimiento. Y si no lo tienes, bueno, investiga, averigua. Y si te sientes poco respaldado, pídele a tus guías espirituales que te apoyen en cualquier situación. Te dicen los ángeles que la razón alumbrará tu vida. Bueno, viene esa chispa, esa claridad para ti mental para poder tomar la mejor decisión, no solamente con respecto a tu economía, sino en los demás aspectos de tu vida. El tarot egipcio me dice que llega a tu vida una persona con la cual tú sí vas a poder trabajar, sí vas a poder hacer sociedad con esa persona, y muy seguramente sea la persona con la cual tú vayas a tener algún tipo de relación más amorosa, más íntima. Vamos a ver qué te dice los maestros ascendidos a través del maestro Astar. Te dicen que es momento de la acción. Ya, bueno, suficiente. Vamos a actuar, vamos a hacerle, vamos a ejecutar lo que tenemos que ejecutar. Ya no demores más la toma de esa decisión. Y te dicen las hadas que tú siempre puedes volver a comenzar, que no creas que porque ese trabajo, inversión o estudio, eso no lo es todo en la vida. Hay cosas diferentes, hay cosas que también tú puedes hacer muy bien, y no solamente ahí donde estás. Bueno, eso ha sido, si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo creo en mí y yo me supero, o escribir hecho está en los comentarios de este video. Ahora sí, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Libra, y te espero en una próxima oportunidad.